Buenos días, feliz sábado. ¿Qué tal estáis? Hoy os invitamos nuevamente a unirnos en el culto a nuestro Dios, estudiando su palabra, no antes de pedir la bendición sobre ella. Padre nuestro que estás en los cielos, invitamos la presencia del Espíritu Santo en cada casa, con cada familia, preparando nuestra mente para escuchar hoy tu voz, por los méritos de Cristo. Amén. Bien, lo que os proponemos hoy es acercarnos a la palabra bíblica buscando conexiones con nuestro tiempo desde algunos textos proféticos. Bajo el título Jesucristo, un barco y dos ciudades, vamos a focalizarnos sobre unos textos en los cuales el Señor Jesús nos habló específicamente de nuestros tiempos, de los tiempos inmediatamente anteriores a la venida del Señor Jesús. Años atrás, muchos años atrás, un domingo, dos de los discípulos tenían una vivencia que les hacía estar tristes. De hecho, se estaban alejando de Jerusalén, habían estado en la Pascua en la cual el Señor Jesús dio su vida por nosotros. Ellos, como discípulos, habían perdido a su Maestro. Es emocionante ver cómo el Señor Jesús tuvo en cuenta a cada uno de sus discípulos y cómo se encargó de curar sus heridas, de darles esperanza, de hecho, de hacer frente a la problemática que ellos tenían en ese momento. Es posible que tú, en tu casa, estés luchando con momentos tristes, pero te invitamos a que puedas estar atento porque el Señor Jesús no está lejos de ninguno de nosotros. Vamos a leer en Lucas, en el capítulo 24, es el capítulo de la resurrección. El Señor Jesús ya había resucitado esa mañana o madrugada del domingo y resulta que dos de los discípulos iban hacia una aldea llamada Emaús. El Señor Jesús se acercó a ellos, empezó a andar con ellos y en el versículo 17 dice que les preguntó: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ellas han acontecido y en estos días? Entonces él les preguntó: ¿qué cosas? ¿Os parece normal? ¿Os parece normal que el Señor Jesús, que había vivido todo eso de lo que ellos estaban hablando, que les pregunte a ellos qué cosas? Era sencillamente que quería comunicar con ellos, hablar con ellos, entablar una conversación con ellos. Quien vio al Señor Jesús, vio al Padre. Así es nuestro Dios. Nos tiene en cuenta a cada uno de nosotros. Así que ellos empezaron a decir: Jesús Nazareno, que fue varón profeta. Retengamos esta palabra, profeta, porque vamos a ver inmediatamente unos textos proféticos dados por el Señor Jesús. Así que profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él fuera el que había de redimir a Israel. En pasado esperábamos, habían perdido ya esa esperanza. Quizás tengas en tu mente una idea de cómo serían los eventos finales. Lo que está pasando nos está sorprendiendo, creo, a todos. Y estamos descubriendo quizás
nuevas vivencias negativas en las que no habíamos pensado de esta manera. Así que es posible que estés un poquito desanimado, pero te invito hoy a que te animes, porque el Señor Jesús está cerca de cada uno de nosotros. Ellos habían escuchado alguna cosa. Dice, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las cuales antes del día fueron al sepulcro, como no hallaron su cuerpo, volvieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Pero ellos no lo creían. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, ya sabemos que fue Pedro y Juan, y hallaron así, como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo, intento ver la cara del Señor Jesús, intento sentir lo que él quiso transmitirles, porque es como un reproche. No aguantó más el Señor Jesús y les dijo, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. ¿Crees tú a los profetas? ¿Crees tú los discursos proféticos del Señor Jesús? ¿Crees tú en las revelaciones del libro de Apocalipsis? ¿Crees todas estas cosas? A ellos les costaba mucho, pero el Señor es tan sensible que se acercó a ellos por el camino y les dio la evidencia, primeramente textual y luego real, de que Él había resucitado. Cristo no solamente dio su vida por nosotros, sino que resucitó, y resucitó por ti también y por mí, para que podamos tener la esperanza de la vida eterna y de ser ciudadanos de su reino. Decíamos que íbamos a hablar de un barco y dos ciudades, porque fueron estos elementos que el Señor Jesús utilizó para mostrar cómo serían los tiempos que nosotros vamos a vivir en este momento. Después de hablar el Señor Jesús en muchas ocasiones sobre lo que iba a pasar, en cierto momento el Señor se fue directamente a los eventos finales. El texto que vamos a usar hoy se encuentra en en Lucas 17. Aquí el Señor Jesús utilizó estos dos elementos que fueron eventos tipológicos. ¿Qué quiere decir tipológico? Quiere decir que ocurrieron una vez en la historia, que hay paralelismos entre ese evento y otro evento, pero que ese último va a ser mayor que el primero. El barco. ¿De qué barco estamos hablando? Creo que lo habéis adivinado. El arca de Noé. Las dos ciudades. Vamos a hablar de las ciudades de Sodoma y Gomorra. ¿Cuál es la dinámica profética? ¿Cómo funciona la profecía? Pues el Señor Jesús enseñó a sus discípulos no solamente entender, sino también creer la profecía. Vamos a coger un ejemplo. Marcos capítulo 14, del 48 al 49. Y respondiendo Jesús les dijo, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme, era el momento del arresto del Señor Jesús. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Pero es así lo que ocurría en ese momento para que se cumplan las Escrituras. Juan 14, 29. Ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. Esta es la dinámica de la profecía.
Dios nos dice las cosas antes de que sucedan, para que cuando ellas sucedan, nosotros creamos. ¿Qué tiempos estamos viviendo ahora mismo? Yo creo que son unos tiempos proféticos extraordinarios. Nunca se ha vivido un ritmo como este. Los eventos van súper rápidos y además a nivel global. Puedes, habiendo leído la Biblia, entender lo que está sucediendo. El desafío es si crees o no crees lo que Dios dijo. Si crees o no crees lo que es profecía. Pero el Señor Jesús muestra su amor hacia nosotros, diciéndonos de antemano lo que va a pasar. Y esto es un refuerzo para nuestra fe. La profecía del Señor Jesús, que se encuentra en Apocalipsis, capítulo 17, habla del reino, de la venida del reino. Del versículo 20, preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino no vendrá con advertencia ni dirán, helo aquí o helo ahí, porque el reino de Dios está entre vosotros. ¿Por qué estaba entre ellos? Porque el Rey, el Señor Jesús, estaba entre ellos. Y dijo a sus discípulos: si eres un discípulo de Cristo, estas palabras van hacia ti también. Tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Hablaba del momento cuando Él se iba a ir de entre ellos y ya no podían ver los hechos extraordinarios que Cristo hizo en medio de ellos. Y os dirán: helo aquí o helo ahí, no vayáis ni los sigáis, porque como relámpago que al fulgar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día, el día de la venida del Señor. Pero primero es necesario que padezca mucho y que sea desechado por esta generación. Cristo les había dicho lo que iba a pasar, pero ellos no creyeron. Hoy todavía está el desafío para nosotros, para que creamos lo que los profetas han dicho. Y ahora fijaos, en el versículo 26, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, cuando comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Voy a presentar este tema en sus dos vertientes, porque hay una vertiente que se hará realidad con aquellos que rechacen al Salvador, pero hay una vertiente muy positiva, bella, extraordinaria, para aquellos que acepten al Señor, que esperen al Señor Jesús, que crean en sus palabras. Así que estos son los dos ejemplos que el Señor utilizó. E hizo un paralelismo con los días de Noé y con los días de Lot y con el día en que Lot salió de la ciudad de Sodoma. Estas son las referencias proféticas que vamos a seguir. Los días de Noé, ¿cómo fueron? Bueno, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Este era el estado de la gente. Entonces dijo el Señor Jesús: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años.
Me gusta como lo plantea. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Dios no está enfadado diciendo, pues ahora voy a tomar esta decisión. No, está diciendo, mi espíritu está luchando y está luchando y está luchando y ha estado luchando por muchísimo tiempo con el ser humano, pero no contenderá hasta el infinito. Y este mensaje es para nosotros también. La historia del mal no seguirá hasta el infinito. Dice la Biblia que Jehová, Dios, se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Dios no quiso esta historia, no quiso el mal. Los virus que afectan al ser humano y lo enferman, esto no viene de Dios. Seguramente nuestro estado físico también ha decaído, pero también hay muchas cosas en la naturaleza que no pertenecen a la creación inicial de Dios. La parte extraordinaria dentro de este contexto. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Normalmente nos acordamos de Enoc cuando hablamos de andar con Dios, de caminar con Dios. Pero el texto bíblico menciona también que Noé caminó con Dios. Entonces, la decisión de Dios de salvarle no fue gratuita, sino que había una realidad que sostenía la decisión de Dios. Noé, dice, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. También Dios extendió a la familia de Noé su decisión de salvación. Mas estableceré mi pacto contigo, entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo, tu familia. Estás en casa. De momento todavía estamos en casa. Pronto los niños y con los niños nos podemos mover un poquito más. Pero en este tiempo que has estado en casa, el Señor propone salvación de familias. De la misma manera como con Noé le salvó a él y a su familia, te propone a ti que seas salvo tú y tu familia, tú y tu casa. Por muchos años Noé predicó la verdad de Dios. Pero aquí hay algo muy importante. Los hijos de Noé creyeron el mensaje que Noé había recibido de Dios. La esposa de Noé creó el mensaje de Dios que había recibido su esposo. Las nueras también siguieron lo que Noé dijo que Dios le había dicho. ¿Por qué? Pues sencillamente porque un hombre, en una época en la que no llovía, se puso a construir un barco enorme a pesar de que no llovía y no se había visto nunca un diluvio. Pero Dios lo había dicho. De la misma manera hoy día, Dios nos dijo que Cristo volvería y cuando Él va a volver a por los suyos, esta tierra se terminará. Así que es muy importante que en la familia nos unamos en la fe y que creamos la palabra de Dios. Vamos a los días de Lot. Los días de Lot eran también completamente inmorales. Y las ciudades de Sodoma y Gomorra, la Biblia los presenta como teniendo una inmoralidad muy, muy fuerte. ¿Qué es lo que nos interesa de aquí? Nos interesa el hecho de que aunque estaba en un contexto así, un hombre pudo vivir su fe de la manera que él sea salvo y también sus hijas. Aquí hay un caso triste en el sentido de que, aunque la mujer creyó, le pareció que aquello que Dios dijo podía llevarse de alguna manera así un poco ligera, que es como nosotros vivimos hoy día. No es así. Lo que Dios dijo se tiene que hacer exactamente como Dios lo dijo. Así que en esos días de Lot,
Dios quiere reflejar el hecho de que hay un juicio. Hizo un paralelismo entre los días de Noé, los días de Lot y el día de la venida del Hijo del Hombre. También el contexto del tiempo de Noé y del tiempo de Lot se encuentra perfectamente en nuestra realidad. El mensaje de Dios, y yo me he preguntado, ¿es pertinente que haga esta predicación en este contexto? Pues la pregunta es, ¿fue pertinente que Cristo dijera esto hace 2000 años? Sí, por lo cual este mensaje es útil para ti y para mí hoy, y cuanto más si nos estamos acercando a la venida de Cristo. Estas dos ilustraciones nos presentan los eventos tales y como ocurrieron, porque van a pasar igual. El barco, el arca, es el símbolo de la salvación de una familia. En el caso de Lot, es el símbolo del juicio de Dios, del cual también se salvó una familia. Los días de Noé. Planteo que los días de Noé empezaron en 1844, cuando se nos dijo a todos que Jesucristo viene. Planteo también que los días de Lot empezaron también en 1844, cuando se nos dijo: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Nosotros estamos viviendo este tiempo y además estamos acercándonos al final de este tiempo. La Biblia nos revela que es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Dios es bueno. Dios es bueno porque nos ha dicho las cosas de antemano, para que cuando sucedan nosotros creamos. Estamos todavía en estado de alarma, pero eso debería llevarnos y debería ser para nosotros una señal de alarma, porque los eventos proféticos están desarrollándose bajo nuestros ojos. Nosotros estamos viviendo el tiempo que el Señor Jesús describió que sería el tiempo previo a su venida, los días del Hijo del Hombre. Así que si tú esperas ese día, prepara tu vivencia diferente a cómo fue hasta ahora. ¿Cuál era el problema de ellos? Las generaciones de Noé y Lot vivieron como si Dios no existiese y como lo que dijo no fuera verdad. Y se perdieron. ¿Tú qué harás? ¿Qué harás por ti y por tu familia? ¿Qué es lo que se puede hacer? Lo que se puede hacer es convertir tu casa y tu familia en un arca de salvación. Salva tu casa, salva tu familia. Eso es lo que tenemos que hacer. Y este es el ejemplo de Noé. Hebreos 11:7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que no se veían, con temor, dice, preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Hagamos esto nosotros mismos. Dios es bueno. Dios nos ha advertido que las cosas van a pasar como Él lo ha dicho. La Biblia también está llena de promesas para aquellos que creen y reciben a Cristo. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. El Señor Jesús, después de haber vuelto a la tierra para darnos un mensaje especial para este tiempo a través del apóstol Juan, cuando se terminaba esa revelación, dijo: ciertamente vengo en breve. El apóstol Juan contestó y contestemos con él: amén, sí ven, Señor
Jesús. El Señor Jesús vendrá como Rey. ¿Lo estás esperando? ¿Quieres que sea tu Rey también? Él es bueno, amante, cariñoso, y a partir desde ya puedes caminar con Él. Es nuestro deseo que sea tu experiencia y de tu familia cada día. El Señor os bendiga grandemente.